Bienvenidos nuevamente a la segunda parte de nuestra clase. Voy a compartir la pantalla. Y ahí ya deberían ver, ¿no? Me indican, ¿ah? Sí, ya se ve, profe. Sí, se ve, profesor. Listo. Ahora vamos a la reproducción, pues, sexual. Vamos a la reproducción sexual, donde obviamente participan los gametos, ¿no? Acá tenemos reproducción sexual. Y dice, proceso en el que participa uno o dos progenitores. Lo normal, lo más común es que participen dos. ¿Puede haber uno? Sí, siempre y cuando sea hermafrodita. Ahí se hace la autofecundación. Muy bien. Entonces existen unas células sexuales, las cuales le vamos a llamar gametos, y consecuencia de esos gametos es que hay variabilidad genética. Por lo tanto, estos gametos, óvulos y espermatozoides varían, no son idénticos, tienen diferencias ligeras que van a permitir variación, sobre todo genotípica y fenotípica en los individuos. Genotípica es la carga, la secuencia genética, fenotípica es lo que podemos apreciar, ¿no? Por si acaso. No siempre es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona dice, profesor, yo tengo los genes para tener una mayor corpulencia, ¿no? Me veo que de pronto mis abuelos, mis padres, son una corpulencia llamativa, normalmente. Pero, profe, yo no tengo esa corpulencia, o sea, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, de repente hubo un factor ambiental, de repente el aspecto nutricional. Ah, claro, profesor, yo me acuerdo porque me cuentan mis papás que de niños, cuando yo estaba niño, no la pasábamos bien, entonces los recursos estaban limitados, es más, me enfermé, entonces de pronto eso afectó, claro, de repente eso afectó a que se mostrara su adecuado genotipo, ¿te das cuenta? O sea, el individuo pudo haber sido de repente de una mayor corpulencia, de forma natural, ¿no? Pero por alguna actividad ambiental o alguna acción ambiental no lo manifiesta. Entonces, ese es el fenotipo, lo que mostramos, lo que vamos a observar de un individuo. El genotipo son nuestras cargas genéticas, lo que llevamos, ¿ya? Entonces, en la reproducción sexual, ¿no? La participación de gametos es importantísima. Vamos a ver. Tenemos entonces la fecundación externa. La fecundación es la unión de óvulo y espermatozoide. Se denomina externa cuando la fecundación ocurre fuera de la hembra. Normalmente es en un medio acuático y puede darse sin apareamiento o puede darse con apareamiento. Muy bien, veamos esta diferencia. Sin apareamiento lo hacen las esponjas, las medusas, los bivalvos, como los choros, ¿no? Y los peces. ¿Qué ocurre en esta fecundación externa sin apareamiento? Los individuos liberan sus gametos en el agua y es allí donde se juntan y fin de la historia, se acabó. Por ejemplo, vamos a poner el caso de los peces, ¿ya? Profesor, acá veo un pececito, ¿ya? Acá veo otro pececito, ¿ya? Ambos pececitos de la misma especie, ¿ya? Digo, pececitos, ¿qué van a hacer? Reproducirnos. A ver, el macho dice, yo libero mis espermatozoides, y la hembra, yo libero mis óvulos. Oye, ¿dónde se junta óvulo y espermatozoide? En el agua, ahí se forman los huevecillos. Ah, entonces la fecundación es externa. ¿Hubo apareamiento? No, por eso, fecundación externa sin apareamiento. Profe, ¿y cómo es con apareamiento? Ah, eso ocurre en los anfibios, que realizan un amplexo, o también llamado abrazo nupcial. Profe, ¿quién va arribita? El macho. ¿Quién va bajito? La hembra. Profe, ¿qué están jugando? Al Titanic están jugando, ¿no? Ah, están ahí, los dos. Yo le digo, oye, macho y hembra, ¿qué están haciendo? Bueno, acá vamos a reproducir. Ah, ya. Ahora, ¿qué ocurre si de pronto ustedes dos están distantes, así como los peces, que no se tocan? Dice, ah, no. Si estamos distantes, no habrá el estímulo para que liberemos gametos. Obligatoriamente, el macho tiene que llegar a abrazar a la hembra, frotar ambos sus cloacas y, consecuencia de ello, se estimula la liberación de espermatozoides por parte del macho y de óvulos por parte de la hembra. ¿Dónde ocurre la fecundación? En el agua. ¿No es? Y ahí se forman los huevecillos que luego se convierten en renacuajos y toda la historia. Entonces, es una reproducción sexual, ¿no? Con fecundación externa, porque la fecundación ocurre fuera del cuerpo de la hembra, pero con un apareamiento, ¿no? Que se denomina amplexo o abrazo nupcial. Ahí está. Siguiente.
Ahora, fecundación interna, eso es ya, pues, lo que tenemos, ¿no? Más internalizado, lo que vemos más. Fecundación interna, dice, la fecundación ocurre dentro del cuerpo de la hembra, correcto. ¿No? Muy bien. Dice, participan dos individuos, macho y hembra. Los machos poseen órganos copuladores. Así tenemos los insectos, un edeago, lo que sería el equivalente al pene. Las planarias tienen espículas. Los pulpos llevan ectocótilo. Los tiburones poseen forceps y las serpientes tienen hemipenes. Los mamíferos, pene. En el caso de las aves, la mayoría hacen aposicionamiento cloacal. Aposición cloacal. O sea que, profe, las aves no tienen un pene, ninguna estructura que se le introduzca a la hembra, no. En las aves, la mayoría hace aposicionamiento cloacal. ¿Ah? Es como hacer coincidir dos botellitas. Ambas boquitas, ambos picos de la botellita se juntan. Y por ahí se da el paso de gametos. ¿Ah? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, los forceps, los tiburones. La hembra, una abertura, y los machos, dos púas, ¿no? Una, y acá está la otra, ¿eh? Dos. ¿Mm? Pero esos son equivalentes a sus penes, sí, equivalentes a los penes. Entonces se enganchan y permiten la fecundación. ¿Ah? Muy bien. Aquí vemos el hemipene, la serpiente. Profe, ¿qué es eso? Parecen dos tripas, dos intestinos, sí. Las serpientes tienen así, de a dos. Uno y dos. ¿Y por qué dos? Pues para poder tener mayores posibilidades en la reproducción. Las serpientes normalmente se reproducen haciendo grupos. Entonces se enrollan entre ellas y la verdad es que debe ser bastante complicado tratar de penetrar a la hembra si están entre varios, ¿no? Y enrollados encima. Entonces, si tienes dos, hay mayores posibilidades, ¿no? De poder hacer la fecundación. Ya ven, curiosos, ¿no? Y el ectocótilo, que no lo he puesto acá, pero vamos a buscarlo, es un brazo especial del pulpo. Se llama ectocótilo. Ectocótilo. En el pulpito. Muy bien, acá está, en un gráfico es. Ahí es el pulpito y vemos que tiene uno de sus brazos un tanto distinto. Como que en la punta del bracito tiene, se llaman tentáculos, un animal tentaculado. No, sí, extremidad. En una de sus extremidades, ¿eh? Ahí posee una ampliación. Este bracito todo se llama ectocótilo. ¿Qué hay dentro del ectocótilo? Hay un conducto, una manguerita por dentro, que según a los testículos del animal, los testículos están en su cabeza. Entonces, desde allí, no, desde acá, salen los espermatozoides por ese conducto hasta esta puntita. ¿Y qué hace el macho con ese bracito? Lo introduce en la hembra, ¿no? Sabemos. ¿No? Macho, hembra. Las hembras y los machos tienen abertura, se llama sifón. Entonces el macho cuando quiere reproducirse, estira su ectocótilo y mete nada más el ectocótilo por el sifón. Una vez que está allí, los espermatozoides viajan desde la cabeza del macho a través del conducto hasta llegar a la vagina de la hembra. Esa es una forma de reproducción. ¿Eh? Eso sucede en los pulpos, en los pulpitos con el ectocótilo que vemos. Es el macho, es conducto, espermatóforo, se mete por acá y ahí deposita los espermatozoides. Ahora, debe tener una explicación. Sí, normalmente en los pulpitos, la hembra es la más... para mí está bien, no entiendo. Ah, ya que no se escucha. Ya, ya, ya. Como se limpia el oído, sí, muy bien. Sí, sí, de ahí. Ya, ya, lo que pasa en los pulpos es que las hembras, en casi todas pocas, son las que no cumplen con esta regla, es que las hembras son Profesor, se bastante... le escucha entrecortado. Voy a... Un ratito, mejor, ya. Sí, sí, mejor. Vamos a hablar un minuto, 2 minutos, que mejore la...
Y así. A ver, ahora, ¿mejoró? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Sí, te escucho. Bueno, continuamos. Entonces les contaba que en el caso de los pulpos, las hembras suelen ser más grandes que los machos. Razón es que las hembras de los pulpos, cuando ponen sus huevecillos, no sé, la hembra se oculta en un nido, ¿no? Se busca unas galerías, unas piedras y ahí se mete. La hembra, luego de tener a sus crías, se muere. Ella pone huevos, así como los huevos son gelatinosos, no son duros como los de la gallina, pero son huevos, al fin y al cabo, gelatinosos, y los deja pegados a su cuerpo. Entonces, sus hijitos pulpitos van a tener que alimentarse. ¿Y de qué se alimentan? Normalmente de la madre. Entonces, la madre debe ser, por esa razón, más grande que el macho para ser una fuente de alimento para los hijos. Por eso las hembras suelen ser más grandes que los machos. Debido a ese tamaño, son más voraces. Entonces, los pulpos, al no ser de gran tamaño, siempre de menor tamaño, las hembras suelen devorarlos, suelen matarlos. Por esa razón es que los machos tienen, ¿no?, una estructura reproductiva que se da a distancia, o sea, no se arriesgan tanto como para abrazar a las hembras, sino de lejitos nomás. Profe, con el bracito, claro, con el bracito, ¿no? Es como si su compañero, profe, es como si le limpiara el oído, imagínate, ¿no? Acerca así su bracito, le toca el sifón y ahí deja sus espermatozoides. Y ya se va, se escapa, se va nadando rápidamente. ¿Eh? ¿Me cuenta? Eso ocurre. Esa es la razón, esa es la explicación. Bien, entonces ahora ya conocemos un poquito más, ¿ves? Y en el caso de las serpientes se reproduce. En el cuy, como sabes, si es macho o hembra, tienes que aplastarle los genitales. ¿Eh? Tienes que aplastar los genitales. Y ahí se sale. Si sale unos puntitos, es macho. Si no sale, entonces es hembra. En las serpientes se reproducen, reproducción de serpientes. Porque esas hacen normalmente agrupaciones, pues, ¿no? Se enrollan. Ahí está. Aquí vemos, ¿eh? Profe, ahí que hay un montón de machos y hay una hembra, seguro. ¿Dónde estará la hembra? No sé. Profe, todos los machos que están haciendo, intentar penetrarla. Profe, debe ser difícil, claro, entre tantos machos, imagínense. Por eso es que preferiblemente tener dos a uno. ¿Eh? Claro, profe, si tienen dos es más fácil, ¿no? Si tienen uno es complicado. Acá vemos cómo se da esa reproducción. ¿Eh? No entran los dos, entra solamente uno, por si acaso. Por si acaso. Bien, seguimos. En las plantas, la reproducción sexual se da por eh, el, el paso del grano de polen de una planta a otra, ¿no? En ello participan las abejas, el viento, el agua, el propio humano puede participar. Entonces, el proceso es la polinización, ¿no? De una flor viaja el polen a otra flor y de esa manera el polen fecunda. Así dándose, entonces, el desarrollo de un fruto y dentro del fruto normalmente la semilla. Bien, ahora, eh, las formas de polinizar puede ser hidrógama, cuando el agua transporta el polen, anemógama, cuando el viento transporta el polen, zoógama, cuando un animal transporta el polen, y acá podemos tener subgrupos, ¿no? Por ejemplo, entomógama, cuando un insecto transporta el polen, ornitógama, cuando un ave transporta el polen, y es quiropterógama, cuando los murciélagos transportan el polen.
Profe, ¿cómo el murciélago va a transportar el polen? Porque los murciélagos beben néctar. La mayoría son herbívoros. No son carne, no son hematófagos que se alimentan de sangre, sino son herbívoros la mayoría. Entonces, ¿qué hacen? Sacan su lengüita y van tomando el néctar de las flores. Entonces, de esa forma también pueden hacer polinización. Y antropógama, cuando el hombre a propósito genera, ¿no? Hace el transporte de polen de un lugar a otro. Muy bien. Ahora sí vamos a ver lo que corresponde al ciclo celular. Es el ciclo de vida de una célula, es el ciclo celular. En una célula eucariota se distinguen dos grandes etapas. Muy bien, lo que llamamos interfase y división. Entonces no te olvides, si te preguntan alguna vez, ¿el ciclo celular cuántas etapas tiene? Dos, inmediato, tiene dos etapitas. Ciclo celular, dos etapas. ¿No? Uno, interfase. Y dos, división. No lo olvides. Y en interfase se tienen tres subetapas, G1, S y G2. Y en la división se hace mitosis y meiosis. O mejor dicho, o haces mitosis o haces meiosis, como acción de división. Veamos acá. Profe, una célula que recién ha nacido, ya, ¿qué puede hacer? Bueno, va a hacer su interfase. ¿Y qué hace en interfase? La subetapa G1 crece, etapa S duplica material genético y G2 revisa lo que ha hecho. Y luego ve la etapa de división, que puede ser mitosis o meiosis, profase, metafase, anafase, telofase. Y al final se rompe la célula, citocinesis. Entonces vamos a ver acá, ¿no? Dice, en la etapa de G1, dice, la célula duplica su tamaño, aumenta la cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas. En etapa S, una célula duplica su material genético. En etapa G2, la estructura empieza a componer sus estructuras necesarias para la división. Hay un ordenamiento de los cromosomas. Y empieza luego, ¿no? La división celular, conocida como meiosis. Vamos a poner acá, aquí a ver algunas de estas acciones de forma gráfica. Vamos a poner esto es una nueva diapositiva para que comprendan este proceso. Y nueva diapo. Listo. Ok. Vamos a sacar una célula, ¿ya? Una celulita. Profe, en su núcleo, ahí está. Es una célula que recién ha nacido, ¿ah? Profe, ¿qué tiene en su núcleo? El material genético de su especie. Ya, entonces vamos a decir que tiene 1 y 2. Profe, ¿por qué le pone 2? Porque un material representa al material heredado de papá y el rojito representa al material genético heredado de mamá. Entonces, profe, esta es una célula que tiene las dos informaciones, claro. Puede ser una célula nuestra, sí, pues una célula nuestra que está, por ejemplo, recién naciendo dentro de los huesos para formar glóbulos rojos o glóbulos blancos. Es una célula nueva, ¿ves? Una célula que, profe, esta puede ser una célula que está en los testículos, claro, se llaman espermatogonias y están reproduciéndose constantemente. Y en las chicas ya no hay ahorita, defectos tuvieron, se llaman ovogonias, por ejemplo. ¿Eh? De lo contrario, ¿de dónde saldrían más células? Pues, de lo contrario, ¿de dónde saldrían? Entonces vamos a ver. Digo así, celulita, usted va a ser llamada una célula diploide. ¿Por qué? Porque tiene el juego cromosómico completo de su especie 2N. Ahí está. Tiene de papá y de mamá. Muy bien. Ahora digo, célula, usted va a entrar a interfase. Muy bien, ingresa al proceso de interfase. Ahora, ¿por qué entraría en interfase? Porque va a seguir creciendo y tiene que seguir dividiéndose. Ahí está. Entonces digo, célula, empiece. Ya dice, voy a entrar en G1. Muy bien. En G1, recuerde, aumenta su volumen. En G1 es una célula que va a aumentar su volumen. ¿Eh? El núcleo se mantiene igual. Que ha aumentado organelas, enzimas, citoplasma. Eso ha ocurrido en la etapa de G1. Simplemente crecimiento. Luego viene la etapa S, en donde va a duplicar el material genético. S, duplicación del material genético.
entonces la célula va a seguir el tamaño que creció, así. Ahora, el núcleo sí va a estar grande, núcleo grande, ¿por qué? Porque ha duplicado el material genético. Tenía 1, ahora tiene 2. ¿Por qué? Porque es su copia, pues. Y el rojito, también el otro material genético, también saca su copia. ¿Sabes? Luego en la etapa perdón, en la etapa G2 se da una verificación, nada más. De G1 se pasa a S y de S se pasa a G2. Y aquí ocurre una verificación. ¿Qué se verifica? Que se ha duplicado bien el material genético. Que no hay errores. Entonces, 2 da una verificación. Y luego, profesor, ¿qué sigue? Bueno, ya después sigue la etapa de división. ¿Me da cuenta? Acá acabó interfase con G1, con S y con G2. Ahora viene una segunda etapa. La segunda etapa se llama división. Entonces, luego de interfase, que es número 1, ahora pasamos a 2, que es división. Y acá, ¿qué hacemos? Le preguntamos a la célula, ¿qué quiere ser? Oye, célula, ¿qué? Dice, ¿quieres seguir siendo lo mismo? Sí, entonces niebla. Si quieres seguir siendo lo mismo, haces mitosis. ¿Qué quiere seguir siendo lo mismo? Célula, ¿qué quiere ser? Dice, yo voy a formar óvulos, yo voy a formar espermatozoides. Entonces ni hablar, haces meiosis. Entonces la célula o hace mitosis o hace meiosis. Como proceso de división. ¿Me cuenta? O hace mitosis o hace meiosis. Eso es lo que va a suceder. ¿Ves? ¿Me dan cuenta? Entonces piensa un poquito y dice, profe, yo tengo mi piel, ¿ya? Si yo me hago una herida en mi piel, me salen más células, claro. Y de esa manera regenero mi piel, así es. ¿Cómo hago esa regeneración? Con células que tenemos en nuestras capas inferiores de la piel. Y esas células constantemente hacen esto. Se dividen, entran en interfase, hacen su G1, su S, su G2 y luego división. ¿Qué división harán? A ver, te pregunto, ¿qué división harán esas células de la piel? ¿Mitosis o meiosis? Meiosis. A ver, los escucho y los leo. A ver, ¿qué división harán esas células de la piel? ¿Mitosis o meiosis? Nada, nada. Ahora, pues eso, quedo callado, todo. Ahora sí no hablan. Eider dice meiosis. ¿Y más? A ver. No me están. Ahora que dirán, profe, no se le escucha, capaz. Bueno, el proceso que hará se denomina mitosis. ¿Por qué? Porque las células quieren seguir siendo del mismo linaje, quieren seguir siendo células de la piel. ¿Cuándo se hace meiosis? Cuando quieres dividirte y formar espermatozoides u óvulos. Y eso solo ocurre en nuestras gónadas, en testículos y ovarios. No ocurre en otro lado. Solamente en testículos y ovarios. Bien. Pasamos al siguiente punto. Entonces, fases de la mitosis. Claro, vamos a hablar de la mitosis. En la mitosis tenemos 4 etapas bien marcadas. Profase, metafase, anafase y telofase. Son las 4 etapas. Vamos por partes. Profase. Los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. ¿Qué es eso que los cromosomas se condensan? Si recordamos, ponemos este gráfico. Esta era nuestra célula, correcto. Hay carioteca, apenas se va a ver la carioteca. La envoltura nuclear se ve apenas. Eso. No está claramente definida. ¿Qué más? ¿Te acuerdas cómo era el material genético? ¿Era así, sí o no? Ahora va a estar así. ¿Pero qué le está pasando al material genético? Se está condensando. Correcto. Condensación de los cromosomas. Solita, como hilo, se llama cromatina. Y cuando se empieza a enrollar, se llama cromosoma. Entonces, en la profase ocurre la condensación de la cromatina. Si quieres también, se empieza a formar los cromosomas. Así está. Es un profase.
En metafase llegaron a tanta condensación que los cromosomas han alcanzado ya su máxima formación y se ubican en el centro. Ese centro tiene una línea imaginaria. Esa línea imaginaria se llama placa metafásica. Placa. Entonces los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula. ¿No? Es los cromosomas ya completamente gruesos, muy condensados, se ubican en el centro de la célula. Esa línea imaginaria se llama placa metafásica o placa de la metafase. Y estas estructuras llamadas los centriolos, es un centriolo, el que está al otro lado también, centriolo, lanzan unas cuerditas llamadas husos. Estos husos se insertan en los cromosomas para que en la siguiente etapa ocurra la separación de las cromátidas hermanas, como vamos a apreciar ahora, en anafase. Los cromosomas que estaban así, profesor, ahí está un cromosoma, muy bien, con un bracito que se llama cromátida y su otra cromátida, así estaban, juntitos, así es, estaban juntitos ambas cromátidas, así estaban en metafase. Así estaban en metafase. Ahora en anafase, ¿qué pasa? Separo. ¿Te das cuenta? Un bracito para cada lado. ¿Y cómo se hace? Porque han jalado, pues. ¿Quién ha jalado? Los centriolos. Los centriolos cortan las fibras de los husos. Jalan sus cuerditas. Las van acortando. Consecuencia de eso se da la separación. ¿De qué? De cromátidas. Entonces, en la anafase se separan cromátidas. Separan cromátidas. Porque todo junto, ¿cómo se llama? Todo junto se llama cromosoma. Por lo tanto, un cromosoma puede estar conformado por dos cromátidas, sí. No lo olvides. Luego, eso es en anafase, separación de cromátidas. Y en telofase, ya tengo a cada lado de la célula las cromátidas separadas. Entonces, las cromátidas llegan a los polos y allí empieza a darse la recomposición de la carioteca, de envoltura nuclear. ¿Verdad? Entonces, una célula que va a tener dos núcleos, se ve. Pero también el citoplasma empieza a dividirse, lo que llamamos citocinesis, que te expliqué ya al inicio de la clase. Terminando la citocinesis, obtendré dos células hijas, ¿no? Obtendré dos células a partir de esta citocinesis. Obtendré una y dos. Cada una, entre ellas, idénticas. Así es. ¿Eh? Entonces, a partir de una célula diploide, obtuve dos células diploides. Regresamos acá y mira, ¿cómo es la célula diploide? 2N. Azulito y rojo. Y obtuve, ¿cuántas células? Dos, con azulito y rojo. Entonces, esta es una célula diploide. Esta es la célula diploide. ¿Sabes? 2N, 2N. Esa es la mitosis. ¿Vale? ¿No? Entonces, puedo resumir así. Profesor, una célula diploide, ¿qué podemos decir? En la mitosis, una célula diploide genera a dos células diploides. Esa división se llama mitosis. Muy bien. Ahora, la siguiente. Meiosis. En la meiosis se va a formar 4 células. ¿Cómo vamos a formar 4 células? Pues con dos divisiones. Meiosis 1, meiosis 2. Resumo. Una célula diploide hace una primera división y forma a dos células haploides, N, N. Y luego cada célula haploide genera a dos células nuevas, que seguirán siendo haploides, N, 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 N. Entonces, al final de la meiosis obtenemos 4 células haploides. Obviamente diferentes entre sí. Todas ellas son distintas. ¿Por qué? Porque ocurre un proceso especial llamado crossing over o recombinación genética aquí. Entonces esta célula, antes de dividirse, hace crossing over o recombinación genética. Recombina sus genes. Y esa recombinación genética que hace permite la variabilidad.
Entonces estas dos células ya nacen distintas ya. Esta es distinta a la de acá. Y esta genera pues a dos variantes, ¿no? Ajá. Entonces no se generan cuatro células idénticas, sino cuatro células distintas. Esta es la forma en la cual se obtienen células llamadas gametos. Permite la formación de gametos. No lo olvides, mediante la meiosis se forman gametos. Muy bien. Vamos a ver las etapas. Meiosis 1. Como muy bien hemos puesto acá, de 2N pasa a N. O sea, a estado haploide. Por lo tanto, la meiosis número 1 es considerada una meiosis reduccional. Meiosis 1, o también llamada meiosis reduccional. ¿Por qué? Porque bajas el número de cromosomas de 2N a N. Por eso es que le llaman meiosis reduccional. ¿Eh? Muy bien. Vamos a ver. En profase número 1 van a suceder 5 eventos importantes. Solamente en profase número 1. En profase número 1 ocurren 5 eventos importantes que son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno y diacinesis. En la etapa del leptoteno, los cromosomas, acá dato, homólogos, los cromosomas homólogos se aparean. Mejor dicho, se emparejan, antes de aparearse, ¿no? Se emparejan. ¿Qué es eso, profesor, los cromosomas homólogos? Los cromosomas del mismo par. Los cromosomas que corresponden al mismo par. Vamos a ver acá en una imagen, ¿ya? Vamos a ver los cromosomas humanos. Cromosomas homólogos, pero en humano. En el humano. En el humano. Ahí está. Imagen. Ya. Ahí está. Acá está. Muy bien. Un poco más grande no hay. Aquí, por ejemplo. ¿Ya? Ojo, el humano, profesor, ¿cuántos cromosomas tiene? Tenemos así 46. 46 cromosomas. Todos están en parejitas. Entonces, las parejas de los cromosomas se llaman cromosomas homólogos. Acá está. Porque tengo el cromosoma homólogo de papá y aquel de mamá. Son los cromosomas que corresponden al mismo par. Recuerda, al mismo par. El mismo par. Profe, ¿qué es eso, el mismo par? Lo que te contaba. Si tú dices, profesor, tengo acá el cromosoma 8 de mamá y el cromosoma 8 de papá, son cromosomas homólogos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, acá han puesto el par 5. El homólogo de mamá y el homólogo de papá. O sea, el 5 de mamá y el 5 de papá. Esos son los cromosomas homólogos. Entonces, en la primera etapa de la profase 1, los cromosomas homólogos se ordenan. ¿Qué quiere decir eso? Que el 5 de papá busca el 5 de mamá, el 1 de papá busca el 1 de mamá, el 2 de mamá busca el 2 de papá, y así se van ordenando, se van emparejando. Eso ocurre en leptoteno. En la etapa de cigoteno, ya los cromosomas homólogos se reconocen claramente, y por eso ya lo vemos separaditos, vemos las parejitas. Digo, a ver, la pareja 5, ambos 5 de papá, 5 de mamá, 20 de papá, 20 de mamá, y así. ¿Te das cuenta? Se van ordenando en parejas. Es etapa de cigoteno. Y la unión entre ellos se llama complejo sinaptonémico. Complejo sinaptonémico en la etapa de cigoteno. Ahora, en la etapa de paquiteno ocurre justamente el proceso llamado recombinación genética o crossing over. Acá es donde ocurre la recombinación genética en la etapa de paquiteno. Entonces, en la etapa del paquiteno, los cromosomas homólogos hacen recombinación. ¿Qué es eso? Se comparten genes, se intercambian genes, se pasan genes. Por lo tanto, los cromosomas ya tienen nuevas secuencias genéticas. En la etapa de diploteno, los cromosomas empiezan a quedar unidos por puntos llamados quiasmas. Estos puntos llamados quiasmas es porque hubo recombinación, es porque ahí hubo intercambio genético. Y al final, en la diacinesis, ocurre la separación de los cromosomas homólogos, pero ya con
con nuevas secuencias insertadas. Ojo. Entonces, en grafiquito, ¿cómo sería? Por ejemplo, acá digo, profesor, acá está el cromosoma 5 de mi papá y acá está el cromosoma 5 de mi mamá. Ya. Profe, se buscaron. Todavía no se tocan. Estamos en letoteno. Profe, pasamos al cigoteno. Y en la etapa de cigoteno vamos a ver así. El cromosoma 5 de papá y el 5 de mamá ahora en la etapa de cigoteno estarán juntitos. Ah, ya, profe. Y esos puntos donde los veo bien, bien abrazaditos, bien tocaditos, ¿cómo se llaman? Esos puntos se llaman complejos sinaptonémicos. Vamos a la recombinación. Diría, oye, cromosomas, ¿qué están haciendo? Ah, estamos intercambiando segmentos. Ah, ya. Veo que ustedes están tan juntos que parecen un solo cuerpo. Por eso se llama la tetrada. Parece, profe, un solo cromosoma, parece, pues. ¿Qué están haciendo? Intercambiando segmentos. Profe, pero no veo, claro, porque están todos enredados. En la etapa de diploteno ya se va a dar la separación. Los voy a ver un tanto separaditos a los cromosomas. Un momento, por favor. Flavio. Ya. Entonces, en la etapa del diploteno, los cromosomas homólogos empiezan a separarse. Pero se ven los puntos donde hubo recombinación. Por ejemplo, digo, oye, cromosoma rojito, ustedes se han abrazado mucho aquí en este lado. Entonces veo puntos de recombinación, se llaman quiasmas. Y finalmente, en la diacinesis, yo voy a observar esto, ¿no? Le digo, oye, cromosoma rojo, tú eras rojo. Sí, pero ya intercambié secuencias con el cromosoma azul, por lo tanto tengo ahora nuevos genes del cromosoma azul. Ah, ya. Oye, ¿y tu cromosoma azul? Bueno, el cromosoma azul, yo era completamente azul, pero ahora, consecuencia de la recombinación, tengo nuevos genes. Esos genes son genes rojitos. ¿Sabes? Ahí está. Esto ocurre en la etapa de diacinesis. Por eso es que estamos hablando de recombinación. Ya ambos cromosomas, mira cómo empezó, como rojo puro y como azul puro, con sus genes. Pero consecuencia de la recombinación genética, ahora obtengo variedades de ellos. Ellos se han alterado a propósito. ¿Eh? Es como si de pronto dos personas se juntaran, ¿no? Y es, oye, me gusta tu mano. Ya, hacemos un intercambio. ¿Qué te parece? Tú me das tu mano y yo te doy la mía. Y el resto del cuerpo igual, nomás. Cambia nada más, humanos. Oye, me gustan tus ojos, cambiemos, pues. Allá normal, dice, ya toma mis ojos y yo agarro tus ojos. Y así, pa, nos vamos intercambiando. El cuerpo se mantiene, pero hay ciertas porciones que cambiamos. Lo mismo ocurre con los cromosomas al hacer la recombinación genética. Intercambian pequeños segmentos, pero al fin y al cabo, el resultado final se generan diferencias, ¿verdad? Generan nuevos cromosomas. Muy bien. Ahora que ya tenemos a los cromosomas modificados, que han hecho recombinación, pasamos a la siguiente etapa, metafase. Todo eso ocurre en profase, solo en profase 1. ¿Ah? Solo en profase 1 ocurre leptoteno, solo acá, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Eh? Solamente en profase 1. En metafase, separación de los cromosomas homólogos, que obviamente ya están en recombinación. Entonces, profesor, ¿qué voy a ver en la metafase? En metafase vas a ver a los cromosomas homólogos alterados, formando parejitas. Profe, ¿viste el rojo? Ya. Y ahora viene el azul. Profe, ¿viste el cromosoma azul? Ya. ¿Dónde están? En el centro de la célula. Obviamente, todos ellos con sus modificaciones. Ya, ya los veo modificados. Así, profe, ¿qué voy a ver ahí? Vas a ver 23. En un humano verías 23 parejitas, porque tenemos 46 cromosomas. Luego en la anafase 1, separas. Ah, ya, profe, claro, en la anafase veo separación. Este cromosoma se separa del otro. ¿Eh?
Ya los veo distantes. Uno por aquí, otro por allá. Así se han separado. Por aquí, para allá. Obviamente también con sus modificaciones. Mantiene sus modificaciones. Eso ocurre. Y al final, cada uno se va con una célula. Pues. Yo obtengo dos células distintas. 1, 2. Una va a tener todo este cromosomita azul y otra va a tener el cromosomita rojo. Porque con sus modificaciones, claro, con las modificaciones respectivas. ¿Cómo le llamamos a esta célula? ¿Haploide o diploide? Haploide. ¿Por qué? Porque tienen la mitad. El diploide, ¿cómo era? Tenía los dos juntos, ¿sí o no? Esta célula tenía los dos juntos. Tenía al azul y al rojo juntos. Así estaba en interfase. Azul puro, rojo puro. Cuando entran a profase, entran con leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Y ocurre todo lo que te contaba. Entonces, esta célula diploide forma a dos nuevas células. Cada una es haploide, haploide. Y vamos ahora a la meiosis 2. Cada una de estas células seguirá con el proceso. Meiosis 2. Esta meiosis 2 se llama meiosis ecuacional. Ecuacional. Porque simplemente reparte, ¿no? Vamos a trabajar con una célula, ¿ya? La que era del cromosoma rojito. Por eso hay este cromosoma rojito. Una célula con el cromosoma rojito. Ya. Hacemos profase, luego metafase. Profesor, el cromosoma, póngalo al centro. Ya lo pongo al centro. En una línea imaginaria. Ahí está, bien al centro. Las cuerditas, eso es metafase. Anafase. Ya. Ahora pasa a anafase. ¿Qué me dice la anafase? Separación de cromátidas. Entonces, ahora de cada extremo me separé a una cromátida y de acá también a otra cromátida. Luego viene la etapa de telofase, profase, metafase, anafase y telofase. En la etapa de telofase 1, 2. Cada uno buscará su núcleo. 1, 2. Eso es. Así es. Ya está. Pero las modificaciones, acá le pongo B. Ajá. Sigue con sus modificaciones. Modificación, modificación, modificaciones. Entonces, estas dos células que han surgido son diferentes. Claro. ¿Cómo le llamo? Haploide. N y N. ¿Te das cuenta? Entonces, en las etapas, estas de profase, metafase, anafase y telofase, cada una tiene una esencia. Profase, condensación de las cromatinas para que se formen cromosomas. En metafase, voy a encontrar los cromosomas altamente condensados y a la mitad de la célula, en la famosa placa metafásica. Anafase, separación de cromátidas hermanas. En este caso, separo cromátidas. Y en telofase, ya obtengo a dos células que se han separado. Diferencias importantes, que en anafase 2 separo cromátidas. Acá separas cromátidas. Acá separas cromátidas. En cambio, en anafase 1 separas cromosomas. En anafase que separo cromosomas. En anafase 1 separa cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos. Acá no estoy separando cromátidas, separo cromosomas completitos. En cambio aquí, en anafase 2, estoy separando cromátidas, como estás viendo. Esta es anafase 2. Separación de cromátidas hermanas. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Te escucho. Todo claro. Todo claro, profesor. Ya. Todo claro, profesor. Todo claro, Una profesor. pregunta ya. Muy bien. Entonces vamos a resolver las preguntas de esta semana. Semana 6, solucionario. Ya está. Cerramos aquí. A ver.
Veamos las preguntas. Responde verdadero sobre los enunciados de la reproducción asexual. Ya, asexual. La descendencia mantiene la misma información genérica que los progenitores. Cierto. La descendencia se mantiene con la misma información que los progenitores. ¿Solo lo hacen los microorganismos? No, la reproducción asexual también lo hacen las estrellas, las planarias, que son seres macroscópicos, o sea que se pueden ver a simple vista. ¿Los tubérculos de la papa permiten ese tipo de reproducción asexual? Claro, sí, reproducción asexual. Ah. La última, la descendencia puede presentar variantes genéticas al progenitor. Falso. Pues no. Respuesta D. 2. Relacione cada organismo con el tipo de reproducción. Las esponjas hacen gemación. El plasmodium hace esporulación. Y las bacterias hacen bipartición. 2C. 2C. Sería 3. No. Así no. A ver. Bacterias bipartición. O sea, 3 iría al final. Esporulación, el plasmodium. O sea, 1, 2, 3. En ese sentido. 1, 2, 3. Respuesta B. Respuesta B. 1, 2, 3. Así es. Felizmente me di cuenta. 3. Sobre la reproducción sexual. ¿Siempre se necesita la fusión de células sexuales conocidas como gametos? Sí. Siempre se necesita de ello. ¿Todos los seres deben tener gónadas para la reproducción sexual? No. Acá hay una situación bien peculiar. Algunos seres asexuados pueden formar gametos. Eso es lo curioso, ¿no? Esta es una pregunta bien especial. ¿De todos los seres deben tener gónadas para la reproducción sexual? La mayoría. La mayoría tiene, pero no todos. Entonces esto es falso. ¿Ah? ¿Verdad? Falso. Los vegetales solo presentan reproducción asexual. Falso. También se reproducen sexualmente. El resultado de la reproducción sexual en la planta de la semilla, correcto. Entonces, a ver. ¿Verdad? Falso, falso, verdad. Correcto. 3A. Ahora sí. 4. Las neuronas, miocitos del corazón, células de parénquima vegetal, glóbulos rojos, entre otras, no concluyen el ciclo celular. Sí, es cierto. Ellas no concluyen el ciclo celular. Estableciendo solo para ellas el periodo. Ya. En la interfase, ellas se quedan detenidas, no avanzan. Esa etapa se llama G sub 0. Entonces, 4B. Las neuronas, por ejemplo, no hacen mitosis. Se quedan detenidas en esa etapa. G sub 0. Ahí nomás, ya no avanzan. 4. Juan investiga la capacidad reproductiva de una bebé de papa. Ella desea clonarla. Puede hacer la reproducción asexual mediante el tubérculo. 5. Dedo. 6. A ver, edeago en insectos. Acá va 1. Hemipene en serpientes y ectocotilo en pulpo. Está bien. 6 dedos. 6 dedos está bien. 7. ¿Cuál de los siguientes animales se reproduce de forma sexual sin cópula o apareamiento y con fecundación externa? Los peces. En este grupo, los únicos peces son los salmones. 8. Analice el gráfico e identifique qué etapa está sucediendo. Anafase. ¿Por qué digo que es anafase? Porque está dándose la separación de cromátidas hermanas. D. ¿No? Ahí es D. Corregimos. Aquí es D. ¿Por qué no es metafase? Porque los cromosomas deberían estar al centro nada más. Armaditos, completos. Acá estoy separando cromátidas. Por eso es anafase. 9. Completa el siguiente enunciado. Los gametos o células sexuales se forman por meiosis y son células haploides. 9D. 10. Dice, no, los quiasmas son puntos ocurre recombinación genética que se aprecian en la etapa de paquiteno o paquinema, mientras que la migración de cromosomas homólogos ocurre en anafase 1. Correcto. 10D. 11. Empate. A ver, la meiosis se considera reduccional. ¿La meiosis no es reduccional? Sí. La meiosis 2 permite mantener el número correcto, eso es verdad. La meiosis permite formar 4 células haploides diferentes, correcto, eso es verdad. Y la meiosis 1 de las células mantiene el número cromosómico. No, la meiosis 1 reduce el número, por lo tanto, 11E. Uy, ya con eso terminamos. 11 y 12, ¿no? 12 para terminar. 12. ¿En qué etapa la meiosis sucede la separación de cromátidas hermanas? En la anafase 2. 12E. Muy bien, los de evaluación ya los revisan. Gracias por su tiempo, no los interrumpo más. Que tengan un buen día. Las 7, ¿cuál era? Las 7, por favor, ahí comuníquenle. Ahí está, 7B. Muy bien, buen día, buena tarde, hasta la próxima ocasión. Me despido de ustedes.
Que les vaya bien. Chao. Chao, profesor, nos vemos. Chao, profesor. Hasta luego, profesor. Cuídese, profesor. Hola, profesor. Adiós, profe. Ya se fue. Gracias. Grabación. Sí, Gabriel, la toca álgebra. Viste, la chuntaste. No entraba porque decía la llamada se está grabando. Me imagino que el profesor dejó la llamada grabando, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Sí, siempre se Sí, me olvida. profesor. Lo que voy a hacer es Sí, apagar profesor. la grabación porque no entraba. Yo pensé que estaba el profesor ahí y dije, bueno, debe ser que está todavía en clase. Entonces yo dije, todavía